Vamos a ver ahora las características de las rutas metabólicas de este metabolismo intermediario. Acá bien fome esta diapo, ustedes pueden ver, más que nada para que nos ordenemos, que estas rutas metabólicas se caracterizan por tener una determinada conformación, disposición, anaplerosis, anfibolismo, reversibilidad indirecta y regulación. Veamos de qué se tratan estas palabras medio extrañas. Conformación. Bueno, acá ustedes pueden observar en este esquema que las rutas metabólicas van a tener distintas conformaciones que tienen que ver también con lo que hemos ya conversado. El hecho de que vamos a partir de un sustrato inicial que puede dar origen a intermediarios metabólicos y productos. Estos productos no solamente van a poder ser productos finales de eliminación, que es lo que habitualmente uno tiende a pensar, como puede ser, por ejemplo, CO2, agua, etcétera, sino que también pueden ser productos finales que pueden llegar a ser de reutilización, como el caso del lactato y el glicerol. Entonces aquí ustedes pueden tener, por ejemplo, glucosa, da origen a un producto final que puede ser, por ejemplo, lactato, y ese lactato para la célula muscular puede llegar a ser un desecho, lo eliminan en circulación, pero la verdad es que para nuestro organismo en contexto el lactato no es un desecho, sino que pasa a ser un producto de reutilización. Porque ese lactato luego el hígado lo puede tomar y utilizarlo en una vía ahora de tipo anabólica para, por ejemplo, volver a generar glucosa. Así que muchas veces un producto final para una célula de un determinado tejido puede llegar a ser un producto de eliminación, como el lactato. Pero para nuestro, desde el punto de vista del contexto general del ser humano, el lactato no se considera un producto final de eliminación o de desecho, sino que se considera de tipo de reutilización, ¿ya? Porque no lo vamos a perder. Y además, dentro de estas conformaciones de las rutas metabólicas, en este metabolismo intermediario, aparecen moléculas que se van originando a partir de este sustrato inicial, que se llaman metabolitos centrales. ¿Qué es lo que es un metabolito central? Es una molécula, es un determinado compuesto químico, ¿no es cierto?, que puede formar parte de otras vías. ¿Ah? Aquí se forman especies de encrucijadas, donde metabolitos centrales pueden participar en esta vía, llamámosle vía 1 o vía 0, pero ese metabolito también puede ser originado o formar parte de otra vía que puede ser la vía 1, la vía 2, la vía 3. Ahí tenemos varios ejemplos de metabolitos intermediarios centrales muy importantes como son la glucosa 6-fosfato, el piruvato y el acetilcoenzimo A, que yo ya les he comentado. Yo ya les dije, por ejemplo, que a partir de glucosa podemos originar piruvato, pero que ese piruvato después se puede utilizar, por ejemplo, también en la síntesis de aminoácidos. ¿Ya? El acetilcoenzimo A también, ya lo comentamos, se puede originar a partir de glucosa, pero el acetilcoenzimo A también puede originarse a partir, por ejemplo, de lípidos o utilizarse para la síntesis de ácidos grasos o para la síntesis de colesterol. Entonces ahí ustedes ya ven que hay varias vías en las cuales participa el acetilcoenzimo A. A ese metabolito se le llama metabolito central. Y ya ustedes pueden imaginarse que en este curso tienen que aprenderse los metabolitos centrales. O sea, nosotros los vamos a repetir muchas veces en las clases y ustedes entonces los van a ir incorporando como, obviamente, preguntas de prueba y como conocimientos esenciales que deben tener ustedes en esta asignatura de bioquímica que está basada en metabolismo intermediario. Así que van a tener que aprenderse la glucosa 6-fosfato, piruvato, acetilcoenzimo A. ¿Ya? Hay otros metabolitos que los vamos a nombrar, pero que ustedes se dan cuenta inmediatamente que no son relevantes. Nosotros los vamos a nombrar una pura vez y nunca más. Pero hay otros que los vamos a estar constantemente repitiendo y esos claramente ustedes se dan cuenta que son los que tienen que aprenderse. Acá tienen el ejemplo, simplemente glucosa 6-fosfato. Nada de esto tienen que aprendérselo todavía, pero la glucosa 6-fosfato se puede generar a partir de glucosa. En el caso del hígado yo puedo transformar la glucosa 6-fosfato eliminando el fosfato nuevamente en glucosa. O sea, esta reacción puede ocurrir en este sentido, en esta vía, que ya sería la vía de la glicólisis, porque aquí tomamos la glucosa, la fosforilamos y después sigue toda la vía glicolítica hasta piruvato. Pero también en el caso del hígado, la glucosa y fosfato
puede también ser presa de esta enzima, que es una fosfatasa, que le saca el fosfato y podemos nuevamente obtener glucosa. Por otro lado, la glucosa y fosfato se puede utilizar también para la síntesis de glucógeno, en una vía que vamos a llamar la glucogenogénesis. Sorry por los nombres, pero bueno, ahí se van a ir acostumbrando ustedes. Glucógenogénesis, ¿no es cierto? La formación o generación de glucógeno. Por otro lado, la glucosa y fosfato también puede entrar en otra vía que se llama la vía de las pentosas y dar origen a otros intermediarios como la ribulosa 5-fosfato, que luego también se puede transformar en ribosa 5-fosfato. Y esa ya les suena a ustedes, ribosa 5-fosfato, que se puede utilizar para la síntesis de nucleótidos. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta qué es lo que es un metabolito central. ¿Ya? Está siempre formando parte de varias vías metabólicas y obviamente está en una encrucijada metabólica muy importante y obviamente tienen que aprendérselos. ¿Ya? Así como se van a aprender que existe la glucosa, el piruvato, que es otro metabolito central, ¿ya? También está la glucosa y fosfato y otros más que van a ir aprendiendo. Segunda característica de estas rutas o vías metabólicas es su disposición. Incluso ¿Profe? se vio en la diapositiva. ¿Sí? Una consulta. Lo ¿Mm? que pasa es que no me quedó claro como la idea central de la propiedad de conformación. O sea, entendí todo lo que explicó, pero ¿cuál es como la idea concreta de la propiedad? Podríamos así decirlo que su conformación tiene que ver con la existencia de sustratos iniciales, la existencia de metabolitos intermediarios y de productos finales. ¿Ya? Porque son rutas metabólicas, son procesos metabólicos. Y como proceso, tienen entradas, tienen una serie de intermediarios y tienen productos finales. ¿Estamos de acuerdo? Pero en Sí, esa profe. conformación de proceso, de entradas y salidas, hay que tener muy claro que esas salidas pueden ser productos finales de eliminación o productos finales de reutilización. Porque siempre tiende uno a pensar que todos los productos finales son solo de eliminación. Y además, dentro de esta conformación que tienen las vías metabólicas, hay que tener claro de que muchas veces vamos a comenzar de un sustrato inicial, vamos a llegar a un producto final, pero dentro de los metabolitos intermedios van a haber algunos que pueden ser metabolitos centrales. Y el hecho de que sean metabolitos centrales significa porque se cruzan con otras vías. ¿Ya? Ese es como el concepto de conformación. Tiene una conformación en forma de proceso, con entradas, metabolitos intermedios y productos finales. ¿Ya? No sé si queda un poco más claro. Sí, profe. Ahí sí. Gracias. No, gracias a ti por la Profe, pregunta. ¿Sí? la ribulosa 5-fosfato es la Rubisco. ¿Es la? ¿Es la Rubisco? ¿La Rubisco? No me suena. ¿Sí? ¿O no tiene nada que ver? No, no me suena. Tendría que pongan en el chat el nombre porque no sé si le estoy escuchando bien o... La rubisco es una enzima, Ah, es una enzima de plantas, la que fija el CO2. Sí, esa es la de los cloroplastos, que el otro día también conversamos lo mismo. Sí, lo que pasa es que puede estar como intermediario, yo no me acuerdo del ciclo de Calvin, puede estar como intermediario, pero no puedes confundir esto. Esto es un azúcar, la ribulosa 5-fosfato. Ya, profe, gracias. súper. ¿Sí? ¿Hay que más claro? Sí, gracias. Ya. Sí, la ribulosa es un azúcar. Es un azúcar, justamente se llama vía las pentosas, como lo vamos a estudiar más adelante, porque se origina a partir de hexosa, como la glucosa 6-fosfato, pero aquí hay una descarboxilación, se pierde un carbono en forma de CO2 y obtienes entonces un azúcar de 5 átomos de carbono. De aquí hay una cierta pillería que nos ayuda bastante también al estudio, y es que las fosforilaciones son justamente en el carbono final. Por lo tanto, si ustedes ven glucosa 6-fosfato, le está gritando aquí, le está diciendo, yo soy una hexosa, tengo 6 átomos de carbono. Si le dice ribulosa 5-fosfato, le está diciendo, yo tengo el fosfato en el último carbono, por lo tanto soy una pentosa, tengo 5 átomos de carbono. ¿Ya? Así que eso también les va a servir para ir siguiendo más adelante. La disposición de las vías metabólicas, que ya incluso lo hemos visto en diapos anteriores, pero esto es más que nada una forma de caracterizar y de clasificar. Las vías metabólicas o rutas metabólicas pueden ser lineales. Ahí tenemos el ejemplo de la glucólisis,
que la vamos a ver a continuación, pueden ser cíclicas, como es el caso del famoso ciclo de Krebs, que incluso el nombre lo tiene indicado, y el ciclo de la urea, que también está muy relacionado con el ciclo de Krebs, ¿ya? También vamos a darnos cuenta de que muchos de los productos, o sea, del sustrato inicial, da origen a productos que luego son necesarios para la síntesis de este sustrato inicial. O sea, no hay formación de sustratos iniciales para estas vías sin la presencia de productos finales que se tienen que unir, condensar con otra molécula para dar origen al sustrato inicial, ¿ya? Entonces, por eso se llaman que son cíclicas, ¿ya? Son cíclicas. De todas formas, cuando vamos viendo el ciclo de Krebs después a continuación, pronto en las clases, también ahí se van a dar cuenta de este fenómeno, ¿ya? Hay otras que son ramificadas, y esto tiene que ver también con que las vías pueden ser divergentes, como lo habíamos comentado, o pueden ser convergentes, ¿ya? Así que claramente ahí también nos vamos a dar cuenta que muchas de las vías metabólicas dependen del sentido que avancen, al ser ramificadas, porque un metabolito intermediario puede dar origen a dos distintos que luego siguen vías distintas, va a depender en qué sentido se mueva. Si se mueven hacia allá, serían entonces divergentes, y al sentido contrario serían convergentes. Esto es más que nada como les comento, un lenguaje, para que así cuando vamos estudiando las vías metabólicas, podamos ir hablando, esta es una vía ramificada, y ya entonces el concepto lo tengamos una idea abstracta. La idea es, estos son conceptos abstractos que luego los vamos a ir aplicando a cada uno de las vías que vamos a ir estudiando. Y también hay unas que tienen una disposición en cascada. Ustedes saben que cada una de estas reacciones es catalizada por enzimas, ¿ya? Todas estas son catalizadas por enzimas. Pero también el fenómeno de cascada es muy importante porque significa que hay una enzima que puede actuar sobre otra enzima activándola. Luego esa enzima puede actuar sobre una tercera enzima también activándola. Eso puede ser, por ejemplo, mediante fosforilaciones, mediante proteólisis. O sea, una enzima le puede estar retirando un trozo de péptido a una proenzima, y al retirar ese péptido, esa enzima se activa. Entonces ustedes van a ver un fenómeno en que una enzima, su sustrato no es un metabolito, sino que esa enzima tiene como sustrato otra enzima. Y lo que está haciendo entonces es catalizar el paso de una enzima inactiva a una enzima activa. De esa forma, lo que obtenemos es una amplificación de señal, porque esta enzima 1, que pueden haber 1000 unidades, por dar un ejemplo burdo, 1000 unidades de esta enzima, me va a transformar esta enzima 2 en enzima 2 activa, pueden formar 1000 más, gracias a esta actividad. Cada una de estas va a actuar sobre una enzima 3, activándola. Cada una de ellas va a generar 1000 más. Entonces, eso significa que cuando esta enzima 3 vaya a actuar sobre un sustrato para transformarlo en un producto, la cantidad de esta enzima es realmente altísima, la cantidad de enzima que está activada. Pueden llegar a ser millones de unidades enzimáticas disponibles, no miles ni cientos, sino que pueden llegar a ser millones en muy poco tiempo gracias a este proceso de amplificación. Porque una enzima activa 10, la otra, cada una de esas activa 10 más, y así sucesivamente. Entre más etapas tenga esta cascada, claramente el proceso de amplificación es mucho mayor. ¿Sí? Profe, ¿esto sería como para las caspasas? No sé Sí. si conocen esas proteínas que una iniciadora después corta a otra proteína que igual que una caspasa y se activa y después es como una cascada de las caspasas. Excelente ejemplo. También lo van a ver ustedes, por ejemplo, en la cascada de la coagulación, ¿ya? Donde una proteína se activa, y para llegar finalmente a la generación de trombina, que es la enzima que va a actuar sobre el fibrinógeno para transformarlo en fibrina y poder producir el coágulo que detenga entonces la hemorragia, tiene que ser una respuesta exacerbada, muy rápida, donde tenemos que tener miles de trombinas activadas para que puedan generar mucho cambio de fibrinógeno en fibrina para que se pueda producir rápidamente este tapón. Entonces, para eso la coagulación funciona también con un sistema de cascadas, donde una enzima actúa sobre otra enzima, y esas enzimas actúan sobre otra, y así sucesivamente, hasta generar una gran cantidad de una enzima
final, podríamos así decirlo, que es la que cataliza ya la generación de un producto, pero en grandes cantidades. Eso se da mucho, los ejemplos que hemos dado, también se da mucho en vías de señalización, de las MAP quinasas. ¿Se acuerdan de esas? También las vieron a lo mejor en biología, las MAP quinasas, ¿no? Sí, también se vieron. Exactamente, y eso es para amplificar una respuesta y una señal, ¿ya? Así que esas son estrategias que tienen las rutas metabólicas. Anaplerosis. Esta es una palabra media extraña. Podríamos decir que las reacciones anapleróticas son aquellas que forman intermedios metabólicos de una vía metabólica. Acá lo explicamos con este ejemplo. Vamos a tener una vía metabólica muy interesante, muy importante para nosotros en el ayuno, por ejemplo, que es la gluconeogénesis, donde a partir del ciclo de Krebs nosotros podemos generar reacciones que nos lleven a formar glucosa. Esto ocurre única y exclusivamente en el hígado y también en el riñón, pero es propio principalmente de estos dos tejidos, no existe en otra parte de nuestro organismo. Este paso entonces de intermediarios del ciclo de Krebs hasta formar glucosa es súper importante para poder mantener la glicemia. ¿Cuál va a ser el problema? Que si yo empiezo a utilizar todos los intermediarios metabólicos del ciclo de Krebs para fabricar glucosa, ustedes ya pueden suponer que va a ocurrir un momento dado en que me puedo comenzar a quedar sin estos intermediarios. O sea, el balde que yo había puesto en la diapositiva anterior, este balde se me empieza a acabar, se me empieza a secar, y eso obviamente no puede ocurrir. Inteligentemente entonces, en el metabolismo intermediario tenemos vías anapleróticas, y estas son reacciones químicas que son catalizadas por enzimas que permiten generar intermediarios que se van a incorporar a esta otra vía para poder entonces reponer. Por eso lo puse yo entre comillas ahí, porque puede ser una palabra o una definición más fácil para ustedes. Es como la reposición de intermediarios. Y es así como a partir de aminoácidos yo puedo generar intermediarios del ciclo de Krebs. El piruvato obtenido a partir del lactato también puede generar intermediarios del ciclo de Krebs. Cuando yo destruyo la grasa, genero glicerol, que es la molécula que está unida a los ácidos grasos. Y ese glicerol también puede incorporarse a esta vía de la gluconeogénesis. Entonces, estas vías metabólicas de glicerol, de aminoácidos, de lactato, son vías metabólicas que generan una reposición de intermediarios, por lo tanto son reacciones anapleróticas, ¿ya? Que van a ir a aportar intermediario a la vía de la gluconeogénesis. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como anaplerosis. A medida que vamos avanzando en metabolismo y veamos este tipo de situaciones, yo les vamos a ir dando el concepto. Vamos a decir, aquí tenemos entonces una vía anaplerótica. Entonces ustedes ya la idea es que tengan el concepto que es de reposición, de restitución de intermediarios que se pueden ir agotando en una determinada vía. ¿Alguien pasa que quiera preguntar algo? Sí, profe, es que dijo que eso ocurría solo en hígado y riñones. La anaplerosis puede ocurrir en muchas vías, en distintos tejidos, en distintas células. Lo que solamente ocurre en hígado y en riñón es esta vía que estoy dando de ejemplo, que es la vía de la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa. Ya, gracias, ¿ya? Muy buena pregunta. Lo que solamente ocurre entonces en hígado y riñón es la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa que ocurre solo en hígado y en riñón. Pero ese es el ejemplo. El concepto de anaplerosis es mucho más amplio y la anaplerosis ocurre en muchas vías metabólicas distintas y además puede ocurrir en distintas células, ¿ya? Así que ese es un concepto amplio, anaplerosis. El ejemplo es específico de la gluconeogénesis, que ocurre solo, la síntesis de glucosa de nuevo, o de novo que se le llama, ocurre solo en el hígado y en el riñón. Eso es lo que usé de ejemplo. Están muy buenas las preguntas, ¿eh? Significa que están bien concentrados, eso me gusta, ¿ya? Anfibolismo. Bueno, el anfibolismo, y ustedes ya lo saben, anfipática es una molécula que tiene afinidad por lo hidrofóbico y tiene afinidad por lo hidrofílico, como sería un fosfolípido. Entonces, anfi es como mixto, como ambos. En este caso, anfibolismo significa que son rutas mixtas, que tienen la posibilidad de intervenir en vías catabólicas y en vías anabólicas. Nuevamente, un ejemplo de esto es el ciclo de Krebs, ya que el ciclo de Krebs uno lo aprendió en el colegio y lo primero que uno le enseña en el ciclo de Krebs es con su característica catabólica.
que forma parte de este eje catabólico central. Uno siempre está pensando la glucosa genera piruvato, el piruvato acetilcoenzimo A, y el acetilcoenzimo A entra al ciclo de Krebs. Y ahí se termina por quemar todo, se libera CO2, y obviamente uno dice ahí ya se acabó la glucosa. Entonces siempre el concepto quedó de que el ciclo de Krebs es como el proceso final de quemar estos carbonos de la glucosa. Catabolismo, ¿no es cierto? Pero no es así. El ciclo de Krebs también tiene la posibilidad de intervenir en vías de tipo anabólicas. Y es así como a partir del ciclo de Krebs se obtiene citrato, por ejemplo, y este citrato puede también salir de la mitocondria y utilizarse para la síntesis de grasa, porque ese citrato afuera se transforma en acetilcoenzimo A, y ese acetilcoenzimo A comienza la síntesis de grasa. Entonces ustedes pueden ver cómo de un intermediario del ciclo de Krebs podemos dar origen a una vía de tipo anabólica, que va a síntesis de grasa. También a partir de intermediarios del ciclo de Krebs, como es el alfa-cetoglutarato, podemos obtener, por ejemplo, aminoácidos, bases también, vías metabólicas que van hacia la síntesis de bases nitrogenadas. Acá tienen otro ejemplo muy importante del ciclo de Krebs, el succinilcoenzimo A, que forma parte de este ciclo de Krebs, se puede utilizar para la síntesis de anillos porfirínicos. Son anillos porfirínicos que luego se transforman en los grupos hemo, por ejemplo, que están presentes en la mioglobina, en la hemoglobina, en la cadena transportadora de electrones también, en algunos citocromos. Entonces, es muy importante también considerar que, por ejemplo, del ciclo de Krebs se obtienen precursores para la síntesis, anabolismo. Y eso, no los quiero llenar de ejemplos, porque también se pueden, ¿cuánto se llama esto? Saturar, ¿ya? Y los vamos a ir viendo paso a paso a medida que vamos avanzando en las clases. Pero lo importante es el concepto de anfibolismo, ¿ya? Que son vías que pueden ir hacia catabolismo, o también pueden ser vías que funcionan hacia el anabolismo. Quinto, reversibilidad indirecta. ¿Qué significa eso? Acá tenemos, ya para ir adelantando un poquito lo que se viene, que es la clase de glicólisis, o glucólisis, que es el nombre correcto, glucólisis. A partir de glucosa, tenemos un total de 9 reacciones, varias reacciones, acá ustedes las ven, hasta llegar a piruvato. Todas estas reacciones que ustedes ven acá van en un sentido como uno se las aprende, ¿no es cierto? Habitualmente uno piensa que de glucosa vamos a llegar entonces hasta piruvato. Pero es muy importante considerar que gran parte de estas reacciones son reversibles desde el punto de vista termodinámico, pueden ocurrir hacia la derecha y también hacia la izquierda. Pero existen algunas reacciones, como la que ustedes ven aquí, del paso de glucosa a glucosa 6-fosfato, catalizada por la glucoquinasa o la exoquinasa, que lo que permiten es pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato. Esa reacción catalizada por esa enzima no puede ser catalizada por la misma enzima en sentido inverso. A diferencia, por ejemplo, de estas otras que ustedes ven acá. Estas reacciones pueden ser catalizadas por la misma enzima en un sentido o en otro. Va a depender principalmente de procesos de concentración distinta que puedan tener este versus este. Entonces esta reacción puede ir hacia allá, si es que hay mucho de este sustrato, o puede ir a la inversa si hay más de este sustrato. Entonces, estas reacciones pueden irse moviendo en uno o en otro sentido. Pero, y catalizadas por la misma enzima. Catalizadas por la misma enzima. Pero en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, del paso de glucosa a glucosa 6-fosfato, o el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bisfosfato, sería este otro paso acá, esas reacciones son catalizadas por enzimas, pero solo en un sentido, porque desde el punto de vista termodinámico, esa misma enzima no puede catalizar la reacción inversa. Tiene que ser catalizada por otra enzima, que por lo general requiere aporte de energía o aporte de poder reductor para poder catalizar la reacción, para que sea termodinámicamente favorable. Entonces, esas reacciones, ¿cómo se van a dibujar en los libros? Aquí no aparece, pero se van a dibujar con una flecha en un solo sentido. Eso indica entonces, cuando estamos hablando de glucólisis, que cuando vamos degradando la glucosa, hay reacciones que solamente van en un sentido, y eso es porque son irreversibles para la glucólisis. Existe la posibilidad de hacer la vía al revés, que sería la gluconeogénesis. En ese caso,
la flechita va a ir para allá, pero va a ser catalizada por otra enzima, ¿ya? Entonces, de esa forma, lo que buscan estas rutas metabólicas, el hecho de que tengan una cierta reversibilidad, pero no directa, porque esto sería reversibilidad directa, porque la misma enzima cataliza la reacción en un sentido y en otro. Pero acá estamos hablando de que estas reacciones serían reversibles, pero siempre en la medida que sean catalizadas por enzimas distintas y en contextos metabólicos distintos. Repito, contextos metabólicos distintos. Esto es tan interesante y tan importante que lo podríamos resumir de la siguiente manera. Va a depender de la condición energética de la célula si esto puede ir hacia allá o esto puede ir hacia acá. Si en la célula, por ejemplo, hay un importante aporte de energía, tanto ATP como también poder reductor, en ese caso sería posible que la reacción vaya hacia el anabolismo, que es la gluconeogénesis. Pero si en la célula hay falta de ATP, hay falta de energía, hay falta de poder reductor, etc., la reacción no se puede realizar en ese sentido y tiene que ir en el sentido catabólico, o sea, glucólisis. Eso es un contexto metabólico importante, o sea, la condición energética que tenga la célula, que pueda hacer que esta reacción vaya en un sentido o en otro. Pero también hay un contexto de limitación de expresión génica, porque resulta que en todas nuestras células nosotros tenemos exoquinasas que catalizan esta reacción, tenemos fosfofructoquinasa 1, tenemos piruvatoquinasa. Por lo tanto, todas nuestras células tienen la expresión génica de las enzimas que pueden hacer esto, pero no tenemos en todas nuestras células la expresión de las enzimas que dan cuenta de estos procesos, de este y de esta. Por lo tanto, la gluconeogénesis no se puede realizar en todas nuestras células y solamente se va a realizar en aquellas células donde existe la expresión de los genes que dan cuenta de estas enzimas. Entonces, interesantemente, la gluconeogénesis solo puede ocurrir en el hígado y en el riñón, porque es ahí donde se expresan estas enzimas, la fosfatasa y esta otra fosfatasa que ustedes ven acá. ¿Ya? Pregunta, ¿se entendió la idea o no se entendió? Entonces, Parece que sí. indirecto ¿Mm? hace referencia a la, o sea, indirecto se refiere a que se necesita otra enzima para hacer la reacción inversa. Buena conclusión, exactamente. Hablamos de reversibilidad directa cuando la misma enzima cataliza la reacción en un sentido o en otro. Ahora, que se mueva para allá o que se mueva para acá, va a depender del contexto metabólico, o sea, depende de condición energética, depende de concentración de la sustancia A versus la sustancia B, para dónde se vaya a correr el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso lo hace la misma Sí, enzima. Eso es gracias. reversibilidad directa. Muy bien, muy bien. Mientras que la indirecta es porque ya tiene que ser catalizada por enzimas distintas. Y si esa enzima no se expresa en esa célula, significa que esa célula solo puede hacer la vía en un sentido y la vía no pasa a ser reversible, porque lamentablemente no tiene las enzimas para poder hacerlo de forma inversa. Y finalmente, Entonces, disculpe, entonces ciertas rutas pueden ser indirectas o no, dependiendo del tejido que estamos hablando. Porque, por ejemplo, en otros tejidos esa reacción sería solo glucólisis, pero en hígado sería glucólisis y gluconeogénesis a la vez. claro, exactamente. En hígado, la glucólisis existe y existe la posibilidad de que haya una reversibilidad de la ruta que se conoce como la gluconeogénesis, pero es una reversibilidad indirecta, debido a que para que eso ocurra, en el hígado hay que expresar estas enzimas, como la glucosa 6-fosfatasa y la fructosa 1,6-bisfosfatasa. Y otras enzimas que están aquí, que aquí no es una sola enzima, sino que aquí intervienen más, pero las vamos a ver más adelante, ¿ya? Gracias. ¿Se comprende? Sí, profe. Profe, ¿Sí? y en el caso de otras células que no sean del hígado y el riñón, por ejemplo, si se empieza a acumular esta glucosa 6-fosfato, ¿cómo puede ir para atrás? ¿O se queda estancada nomás?
Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Sí. Ahí. Si se empieza a acumular la glucosa y fosfato, claramente puede seguir otras vías o simplemente la célula deja de poder utilizar glucosa porque se inhibe a la enzima que está aquí, que es la exoquinasa, que cataliza la reacción de glucosa a glucosa 6-fosfato. Esa enzima que cataliza esa reacción, si es que no está presente, si es que ya se acumuló mucha glucosa y fosfato, la reacción simplemente se detiene y se deja de usar la glucosa. Ya, ¿Ya? gracias. Pero tranquilo porque eso lo vamos a ver a continuación. Y creo que esta es la última característica, y obviamente no por eso la menos relevante, que tiene que ver con la regulación de las vías metabólicas. Esta regulación, en palabras muy simples, se da principalmente a dos niveles. Podemos regular la actividad de las enzimas, hacer que la enzima aumente o disminuya su actividad, que puede ser disminuir su afinidad por el sustrato, afectar su Km o afectar su velocidad máxima. Entonces yo puedo regular la actividad de la enzima. Esto se puede hacer, como ya ustedes lo han visto en clases previas, por fenómenos como es el alosterismo, ¿ya? O también por modificación química reversible, por unión covalente. Ustedes, por ejemplo, a la enzima le pueden unir un grupo fosfato y con eso la enzima puede aumentar su actividad o disminuir su actividad, ¿ya? No por el hecho de que yo fosforile una enzima, significa que yo la estoy activando. No. Hay muchas enzimas que al fosforilarse se inactivan o bajan su actividad catalítica, y hay otras enzimas que son al revés, que al fosforilarse aumentan su actividad catalítica. Para nosotros, para estudios, sería más fácil de que fuera como una norma, ¿no es cierto? Pero lamentablemente no es así. La fosforilación puede tener efectos distintos. En unos puede aumentar y en otros puede disminuir la actividad enzimática, ¿ya? ¿Cómo se llamaban esas enzimas que fosforilaban, por ejemplo, a una proteína? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Gracias? ¿Quinasas? Muy bien. Quinasa. Las quinasas, exactamente. Entonces, Una consulta ¿sí? es que yo tenía entendido que igual hay como hay otra enzima que desfosforila las proteínas, pero usted dijo que también, entonces, si uno fosforila una proteína, igual se puede, a pesar de que, o sea, a pesar de que pueda activarse, también se puede desactivar. Entonces serían como la misma función, por así decirlo. Porque creo que no sé cómo se llama, que es la enzima que empieza a desfosforilar a proteínas que ya están previamente fosforiladas, Fosfatasa. la fosfatasa. Entonces sería como la misma función. Correcto. O sea, creo que te entiendo la pregunta. Si una enzima es fosforilada y esa fosforilación es un cambio conformacional que permite que esta enzima sea más activa al estar fosforilada, si hay una fosfatasa que se elimina ese grupo fosfato, lo que va a hacer es el fenómeno de hacer que esa enzima baje su nivel de actividad. Exacto. Exactamente. Exacto, pero yo, o sea, y cuando usted dijo que también se puede inactivar ¿Mm? fosforilándola, eso sería como lo hace lo mismo entonces. Es que no es la misma enzima. Son enzimas distintas. Tú tienes una enzima A y una enzima B. Y tú puedes tener eso sí, puede haber una misma quinasa que fosforila la enzima A y una quinasa que fosforila la enzima B. Puede ser la misma quinasa que fosforila dos enzimas. Exacto. Pero el efecto en esta enzima puede ser activarla y el efecto de la fosforilación en esta otra enzima fue inactivarla. Eso sí. Como una fosfatasa. O sea, Yanela, lo que te está diciendo el profesor Varela es lo que discutimos en la clase pasada, que hay fosforilaciones en algunos casos que son activatorias y otras que son inhibitorias. O sea, lo que te dice Nelson es que no es una ley que todas las fosforilaciones son activantes. Hay enzimas que se inactivan por fosforilación. Y lo que veíamos es que obviamente la gracia que tienen prácticamente todas las modificaciones posttraduccionales del tipo de modificaciones covalentes es que son reversibles, ¿cierto? Entonces hay una enzima, que en este caso, por ejemplo, para la fosforilación, fosforila
que ahí alguien dijo, parece que Vicente dijo que era la esquinasa, y lo que tú recordaste, ¿cierto? Son las enzimas que remueven el grupo fosfato, que son las fosfatasas. Pero lo que te está diciendo Nelson es que no todas las enzimas se activan por fosforilación, hay enzimas que se inactivan por fosforilación. Ah, ya. Sí, sí. Eso no lo tenía tan claro, pero sí, creo que sí está. Me había recordado ese concepto. Pero sí entendí, profe. Gracias. Hay un Muy bien. comentario que a mí me gustaría hacer antes de que el profesor Varela continúe. Hay que tener cuidado con la terminología, por favor. Por lo menos en español, inactivación enzimática es la pérdida completa de la actividad enzimática. Y Claro. normalmente las enzimas no se inactivan, se inhiben, lo que es distinto. Solamente cuando uno muere las enzimas se inactivan. O bueno, las células pueden sufrir alguna condición por la cual en alguna vía metabólica alguna enzima se inactive. Pero como el recambio es rápido, normalmente otra enzima, otra molécula de enzima va a reemplazar la que se inactivó. Pero más que entrar en el detalle, por favor, yo les pido que, estimados alumnos, empiecen desde ahora a hacer una diferencia entre inhibición e inactivación. Yo prefiero hablar de inhibición, o como una colega que tengo, habla de enzimas más activas o enzimas menos activas, que es sinónimo de inhibición. Pero por favor, que les quede clarito la diferencia entre una inhibición y una inactivación. La inactivación es irreversible. Una vez que la enzima se inactiva, ya no se puede volver a activar. La inhibición es reversible. Por lo tanto, es lo que opera en el metabolismo. No sé si les quedó más o menos claro. Ojalá no los haya complicado más, pero es importante que tengan en cuenta la terminología que vamos a utilizar. Nelson, todo tuyo. Súper, muchas gracias profesores por todas las aclaraciones y las ayudas también para responder las preguntas de los alumnos. Y súper bien, estimados alumnos, las preguntas, la idea es justamente eso, así que excelente. No existen las preguntas tontas. Vamos bien. Entonces, la regulación metabólica puede ser entonces a nivel de la actividad de la enzima, y esa puede ser, como ahí ya lo dijimos, alosterismo, ¿ya? Donde una sustancia, puede ser incluso un metabolito intermediario, se une a un sitio distinto al sitio activo de la enzima y entonces disminuye muchas veces la afinidad que tiene esta enzima por el sustrato, ¿ya? Esta inhibición alostérica es un sistema de regulación ampliamente utilizado en el metabolismo intermediario y lo van a escuchar muchas veces en las clases que van a tener de metabolismo, ¿ya? Por otro lado, hablamos de la modificación química reversible, que es una unión covalente reversible, o sea, se une el grupo fosfato y luego puede ser removido ese grupo fosfato. Y eso entonces puede permitir también hacer que esta enzima esté, como decía el profesor Antonelli, más activa o menos activa. Por lo tanto, también es un mecanismo de regulación. El alosterismo es una regulación más bien a nivel de la misma vía metabólica. Muchas veces son los productos que se van generando en esa vía que cuando se acumulan son capaces de inhibir las enzimas de esa misma vía. Es un sistema, podríamos así decirlo, más propio de la misma vía. La vía tiene sistemas de autorregulación, ¿ya? Para que comprendan el concepto. Es como que la vía, la ruta metabólica, tiene mecanismos de autorregulación. Y habitualmente esos mecanismos de autorregulación son base a alosterismo. O sea, se acumula un producto, como la pregunta que me hacía un compañero anteriormente, si se acumulaba la glucosa 6-fosfato, bueno, ella misma puede ser ese intermediario metabólico
que se una a la enzima que actúa previamente y la inhibe alostéricamente. Por otro lado, las modificaciones químicas de tipo reversible, el ejemplo más importante, habitual, es la fosforilación y la desfosforilación, más bien es una regulación que no es propia y generada por la misma vía, sino que tiene que ver más bien con señales externas. La modificación por fosforilación y desfosforilación es más bien regulada, por ejemplo, por hormonas. Entonces, hay hormonas que pueden actuar en determinados tejidos, determinadas células, que van a producir activación de fosfatasas o activación de quinasas, que van a ir entonces a generar distintos patrones de fosforilación en estas enzimas, que pueden hacer que unas enzimas aumenten su actividad y otras enzimas disminuyan su actividad. Así que eso es súper importante, ¿ya? Tratar de tener ese concepto. El alosterismo, verlo más bien como una regulación propia a nivel de metabolismo intermediario, de sus propias rutas metabólicas, y en el caso de las modificaciones reversibles de fosforilación y desfosforilación, son más bien reguladas a nivel hormonal. O sea, ya son señales que pueden venir de fuera de la célula, son señales externas que modifican la actividad de la célula, ¿ya? Por lo mismo, también tenemos que esta regulación metabólica puede darse a nivel, como vemos abajo, de concentración de enzimas. Entonces, como ustedes ya lo vieron en sus clases de enzimología, la actividad enzimática, la velocidad de las reacciones también depende mucho de la cantidad de enzima disponible. Así que, claramente, una forma de regular también estas vías metabólicas es con la cantidad de enzima disponible. Y eso obviamente va a depender de un equilibrio que tiene que ver con la síntesis de nuevas enzimas versus la proteólisis o remoción de las enzimas que estén ahí presentes. Entonces ahí tenemos también ciertos niveles enzimáticos que pueden fluctuar. Esos son procesos más lentos y tienen que ver más bien con capacidades adaptativas de la célula. Cuando la célula, por ejemplo, se expone a grandes cantidades de un determinado nutriente, como por ejemplo glucosa, claramente esa célula, por ejemplo, va a recibir muchas señales de insulina. Si recibe muchas señales de insulina, por muchos fenómenos de hiperglicemia, se sabe que la insulina puede tener efectos arriba de modificación de patrones de fosforilación, porque la insulina puede regular quinasas y fosfatasas, pero también la insulina puede generar cambios a nivel de factores transcripcionales que modifican el patrón de expresión y puede favorecer la expresión de más enzimas que tienen que ver, por ejemplo, con el metabolismo de la misma glucólisis o que también tienen que ver con mayor, por ejemplo, enzimas que producen la síntesis de colesterol. Entonces, es un proceso un poco más lento, pero tampoco deja de ser trivial. Es un proceso más bien de tipo adaptativo, ¿ya? Que va ocurriendo en la célula. No sé si se comprendió. ¿Dudas? ¿Consultas? Aquí justamente tenemos un esquema que muestra donde una señal inicial, que puede ser obviamente gatillada por la unión de una hormona a su receptor, genera segundos mensajeros y toda una cascada de señalización que ustedes ya han estudiado previamente, que termina, por ejemplo, con la activación de una quinasa, o varias quinasas, porque esto generalmente son cascadas, como ya lo habíamos visto, cascadas de activación enzimática. Y estas quinasas van a, por ejemplo, no solamente pueden actuar sobre un tipo de enzima, sino que aquí ustedes pueden ver que pueden actuar sobre distintas proteínas o enzimas, fosforilándolas. Entonces, esta quinasa fosforila esta proteína, esta otra proteína y esta otra proteína, son distintas. Pero esta proteína puede aumentar su actividad al estar fosforilada, esta proteína puede estar también aumentando su actividad y esta otra proteína puede disminuir su actividad. Entonces, interesante es ver que esta señalización podría entonces estar activando ciertas vías y podría estar reprimiendo o inhibiendo otras vías, ¿ya? Así que esa es la gracia de esta regulación del sistema del metabolismo intermediario. Y para terminar, algo muy simple que también van a escucharlo bastante en nuestras clases, tiene que ver con la organización de los sistemas enzimáticos, porque las enzimas generalmente en las clases de enzimología, obviamente por un fin didáctico, un fin educativo,
muchas veces las dibujamos como un Pac-Man, así como una molécula que va comiendo o va catalizando reacciones. Y siempre la vemos como una entidad individual, como una molécula que está sola, con una estructura terciaria o cuaternaria, pero que está solita ahí en un ambiente, por ejemplo, como podría ser el citosol o la matriz mitocondrial. Pero no siempre esto funciona así. Las enzimas en el tubo de ensayo muchas veces uno las estudia en forma independiente o aislada, pero en el caso de la célula, en el sistema ya real, muchas veces las enzimas están formando parte de ciertos conglomerados multienzimáticos, como el que vemos acá, que observamos, por ejemplo, donde existe un andamiaje que está armado sobre una membrana, como sería, por ejemplo, la membrana interna de las mitocondrias. Y la cercanía y la forma en que se acercan estas distintas enzimas es crucial para poder favorecer una determinada ruta o vía metabólica. Y es por eso entonces que muchas veces vamos a ver de que resulta sustancial que algunas enzimas estén cercanas, por ejemplo, al retículo endoplásmico, o algunas enzimas estén formando parte de la membrana del retículo endoplásmico, otras enzimas que van a estar formando parte de una membrana interna, por ejemplo, mitocondrial, ¿ya? Y algunas de esas enzimas van a formar parte del ciclo de Krebs, pero van a estar asociadas también a la membrana interna de las mitocondrias, formando parte de ciertos conglomerados multienzimáticos. Entonces, esto no es una mercocha, no es una mezcla, y es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando uno en bioquímica toma una célula, la muele o la lisa, con detergente o lo que sea, para sacar enzimas y estudiarlas, porque ahí estamos haciendo caracterización de parámetros farmacocinéticos de esa enzima, pero aislada, ¿ya? Aislada de un contexto. Muchas veces varias enzimas no van a funcionar de la misma forma si están libres o si están formando parte de estos conglomerados multienzimáticos, ¿ya? Así que ahí nosotros también se los vamos a hacer notar cuando corresponda, se lo vamos a destacar, y ahí ustedes van a entender la importancia de estos conglomerados. También es importante considerar que existen complejos multienzimáticos. Complejos multienzimáticos como una que vamos a estudiar en esta asignatura mucho, que es esta proteína que es la encargada de la sintasa de ácidos grasos. Esta no es una sola enzima. La verdad es que si ustedes ven imágenes, por ejemplo acá, de 3 dimensiones, se van a dar cuenta que en realidad son varias enzimas que están unidas en una estructura cuaternaria muy compleja, que da cuenta entonces de una especie de factoría. O sea, entran los sustratos, por un lado, aquí incluso hay un esquema abstracto que muestra de que van a haber varias actividades enzimáticas distintas, pero el sustrato entra por un lado y va a ser sujeto a varias reacciones que van a quedar todas circunscritas al interior de esta mini fábrica. No se suelta el sustrato va siendo sometido a unión de grupos químicos, pero ese sustrato está enganchado a este complejo multienzimático por enlaces químicos y se le van agregando sustratos, incluso se le van agregando electrones que se pueden ir obteniendo del NAD como un cofactor, y de esa forma se va constituyendo una molécula, un producto final que se libera al final de pasar por todo el ciclo productivo. Así que estos complejos multienzimáticos también son realmente muy bonitos de estudiar, y los van a ver en la clase correspondiente que tiene que ver con la síntesis de ácidos grasos, ¿ya? Así que tenemos complejos multienzimáticos. Yo también voy a hablar de uno un poquito más adelante en las clases. Y tenemos otro aspecto muy importante que tiene que ver también con la regulación, pero tiene que ver también con la organización de los sistemas enzimáticos, que es la compartimentalización que tienen las distintas enzimas en la célula. Y aquí algo muy simple, porque después esto lo vamos a seguir repitiendo mucho. Hay vías metabólicas que son propias del citosol, porque ahí están las enzimas, se expresan y quedan circunscritas en esa localización subcelular. Y hay otras enzimas que se expresan solo, por ejemplo, en la matriz mitocondrial. Por lo tanto, hay vías metabólicas que van a ser propias del citosol y otras vías metabólicas que son propias de la mitocondria. Y eso no es antojadizo, eso también tiene que ver con un fenómeno de regulación. Es así, por ejemplo, que la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de nuevos ácidos grasos ocurre en el citosol. Y la degradación
por beta oxidación de los ácidos grasos ocurre en la matriz mitocondrial. Entonces, si yo quiero degradar un ácido graso, tiene que ser dentro de la matriz mitocondrial. Por lo tanto, los mecanismos de regulación que tienen que ver con la degradación de ácidos grasos tienen que ver con regular la entrada del ácido graso a la mitocondria. Si el ácido graso entra a la mitocondria, va a ser degradado. ¿Ya? Así de simple. Basta con que yo regule si el ácido graso puede o no puede entrar a la mitocondria, es si yo voy a permitir que ese ácido graso sea o no sea oxidado. Así que claramente la compartimentalización va a ser un tema importante también en esta materia, y nosotros siempre vamos a estar destacando si una vía metabólica en estudio está ocurriendo en el citosol o está ocurriendo en la matriz mitocondrial o en el retículo endoplásmico. Y no es menor, eso ustedes tienen que considerarlo en sus apuntes, lo tienen que destacar en sus apuntes. Esta vía es citosólica, esta vía es mitocondrial, esta vía ocurre en el retículo endoplásmico, tienen que irlo dejando muy claro porque es un sistema que tiene que ver justamente con la regulación de las vías metabólicas. Entonces, a modo de resumen de lo que hemos estado hablando, que realmente este es un mundo y probablemente se sienten un poco, no sé, complicados porque han visto varios conceptos, no es para que se asusten porque, como les digo, era más que nada tratar de hacer una especie de glosario, los cuales vamos a ir utilizando a lo largo de las clases. Entonces, el metabolismo intermediario, como todo metabolismo, tiene que ver, está involucrado el catabolismo y el anabolismo. En este metabolismo intermediario tenemos que destacar que es un metabolismo que va a apoyar el metabolismo especializado, o también llamado secundario, ya lo comentamos, que tiene que ver con la síntesis, por ejemplo, de DNA, tiene que ver con síntesis de proteínas, de inmunoglobulinas, metabolismo de medicamentos, síntesis de hormonas, etc. ¿Ya? Entonces, el metabolismo intermediario apoya todo ese otro metabolismo secundario que lamentablemente por una cosa de tiempo no podemos abarcar en esta asignatura. Así que nosotros nos vamos a dedicar principalmente al metabolismo intermediario. Segundo, destacar que presenta estrategias que optimizan su funcionamiento. Ya lo comentamos, el anfibolismo, la anaplerosis, el destacar que existen metabolitos centrales donde se producen encrucijadas dentro de estas rutas metabólicas y que existen metabolitos también de reutilización, que no todos los metabolitos que están al final de una vía, aunque sea catabólica, son de desecho. También muchos de esos se pueden reutilizar para vías anabólicas. Y presenta estrategias que optimizan su regulación. Vimos al final el control de la actividad enzimática, puede ser alosterismo, regulación por fosforilación, desfosforilación, y también un mecanismo más adaptativo que tiene que ver con modificar los niveles de enzima al interior de la célula, ya sea por expresión génica o también por aumento en la proteólisis o degradación de ciertas enzimas. La disposición de vías en cascada, que pueden amplificar la actividad de una determinada vía, la reversibilidad indirecta de vías opuestas, un tema muy interesante donde ustedes se dieron cuenta que no todas las reacciones pueden ser reversibles y catalizadas por la misma enzima. Hay algunas reacciones que termodinámicamente ocurren solo en un sentido, y esas las cataliza una enzima, y si yo quiero que las reacciones ocurran en sentido inverso, tiene que ser catalizada por otra enzima y en un contexto termodinámico también distinto, ¿ya? También hablamos de sistemas multienzimáticos organizados, eso más que nada lo nombramos, luego lo vamos a ir estudiando paso a paso, lo vamos a ir viendo en las futuras clases, y la compartimentalización de procesos, que si bien es cierto fue una sola diapositiva bien simple, pero vuelvo a recalcar que es muy importante que ustedes en sus apuntes, cuando vayan viendo las vías metabólicas, vayan dejando muy clarito si están ocurriendo en el citosol o en la matriz mitocondrial, retículo endoplásmico o otro organelo que corresponda. Eso es, y esto es lo que ahora tenéis que aprenderse en esta asignatura. Ahí lo que ustedes tienen son prácticamente todas las reacciones que vamos a ver a lo largo de esta clase, todo lo que tiene que, de este curso que tiene que ver con metabolismo intermediario. Claramente también yo les recomiendo que la forma de estudiar metabolismo es que ustedes hagan sus propios esquemas, hagan sus dibujos, esto en todos los libros de bioquímica están llenos de esquemas,
muy difícil aprender bioquímica solamente escuchando una clase o solamente viendo vías o dibujos hechos por otros, ya sea por el profesor o sacados de un libro. Yo les recomiendo, y yo así aprendí la bioquímica, y lo he recomendado a los alumnos y a mis amigos, compañeros, y me han siempre retroalimentado que les ha ido bien con esa estrategia. Tomen aquí hojas blancas, lápices de colores, y vayan dibujando sus vías metabólicas, ¿ya? Porque esa es la mejor forma de poder aprenderlo. Claramente, como esto es un esquema bien complejo, nosotros vamos a comenzar con la clase que viene a continuación viendo esta parte, el eje catabólico básico, vamos a ver la glicólisis y ciclo de Krebs. Si ustedes se fijan, está clarito en este esquema que es el eje catabólico básico, ¿ya? Está ahí al medio, ¿ya? Así que vamos a comenzar con esa parte a estudiar. No se asusten al ver este esquema, porque lo vamos a ir atacando clase por clase, y tampoco la idea es que ustedes estudien con un esquema con estas características, tienen que ir haciendo esquemas independientes en distintas hojitas. Muchas gracias. Yo les voy a después a subir las diapos de esta clase.